Hola gente, ¿cómo están? Bueno, ahí van llegando. Episodio 7, programa especial. Tenemos aquí a el señor Mauricio Gasparetti. Que nada, mira, es un tipo que suele traer, digamos, posibilidades de expansión. ¿Por qué especial? Bueno, capacidades diferentes. Mira, os voy a explicar y lo hace sin querer, ¿eh? Hoy, o sea, es la primera vez que hago una entrevista, ¿sí? Y sin querer trae a una chica que está de fondo, que puede decir hola si quiere. Hola. Que es entrevistadora, ¿sí? Y después voy a hacer mi primer asado público y he invitado a un cocinero. Así que nada, digamos que es un tipo que provoca inconscientemente. Bueno, bienvenido, señor. Gracias, Muchas gracias por venir. Mira, estaba pensando cómo hacerlo hoy, ¿sí? Yo normalmente en las entrevistas voy pidiendo a ustedes preguntas para hacer a los entrevistados. Pero con este hombre vamos a hacer algo diferente. Ya que nos provoca a nosotros, vamos a provocarle a él. Y bueno, normalmente dicen, si quieres una historia entretenida, mira la biografía de cualquier persona, ¿no? O de una familia. Bueno, este es como multiplícalo por 10. O sea, yo cuando él muera y suba su valor, viste que la gente sube su valor cuando muere, yo tengo los derechos de su biografía para escribirlo. Entonces, lo que pensé, bienvenidos los que van llegando, hola, hola. Y lo que pensé, mira, te voy a contar lo que pensé, es hacer un recorrido biográfico. Te voy a hacer una línea del tiempo. No. Un recorrido biográfico. Y lo que quiero es que vayamos viendo los eventos más significativos de tu vida y vas a hablar de ese evento, cómo lo viviste en ese momento y hoy cómo notas que eso te ha aportado para ser la persona inmadura y lamentable que eres. Se recoge para vengarte, ¿no? Únicamente. Sí. Lo primero que me viene al traumático, porque bueno, después de ahí surgió el potencial, ¿no? Como sabemos. Yo en el colegio, si hoy en día estaría cursando en la primaria, estaría medicado. O sea, tenía serios problemas de quedarme quieto, no me podía quedar quieto. Eso no cambió. No cambió. Y no me podía quedar quieto. Y todas las maestras se quejaban con mi mamá. Y lo cómico fue que era bueno solamente en dos cosas. En gimnasia, en educación física y en religión. Eran las únicas dos. Y todo lo demás tenía abajo, muy abajo de lo normal. Y cuando se hacían se hacía como una especie de competencia en el colegio donde el que sabía mejor el catecismo era premiado, ¿no? Entonces, bueno, se pasaban todos al frente, se iban preguntando, el que se equivocaba perdía. El tema es que yo ganaba siempre. Pero cuando era la entrega del premio le decían a mi mamá, gana él, pero no le podemos dar el premio porque es el peor ejemplo de eso. Y en primaria, cuando tenía 13 años, estaba tan rebelde y tan mal que agarraba los borradores y los tiraba y rompía y tiró un tintero por la ventana y le pegó a la directora, ¿no? Una mancha de tinta. Y bueno, y ahí me pusieron 15 amonestaciones. Y después ya tenía tanta rebeldía que agarraba los bancos y los terminos los rompía. Y ahí me descubrieron, me pusieron las amonestaciones que faltaban y me echaron. En plan, 13 años. Un vídeo de Pink Floyd, así. Y en historia, muy cómico, mi papá, profesor de historia, terminé con 0,50 promedio. 0 en un mes, en un examen, y por copiar, y 1 por no saber dar lección. Y me acuerdo el profesor de historia. O sea que en ese primer año fue muy... ¿Eso es primero? Primer año, 13 años. Ahí me echaron del colegio y para mí fue lo peor que me había pasado. ¿Cómo? ¿3 años? 13 años. Ah, bien, o sea, la secundaria. Primer año de... Sí. Ah, bien. Ahí me echaron del colegio y para mí eso fue como lo peor, porque tenía mis compañeros que habíamos estado en la primaria y para mí era todos los compañeros. Y me quedé en un shock total y ahí, bueno,
fue mi primer así llanto de no saber qué hacer, quedar desorientado. Mi papá fue a hablar, como era un profesor reconocido, y dice, bueno, le vamos a dar 2 meses de prueba. Si en estos 2 meses tiene una tiza, hace algo, levanta el agua, cualquier cosa, lo echamos definitivamente. Así que ahí me empecé a regenerar. Ahí yo aprendí, claro, me discipliné la vida. Y bueno, y ahí justo empecé a hacer gimnasia artística. Y ahí como me relajé porque de lunes a domingo estaba en el gimnasio. Sí, y tú, ¿por qué no? O sea, ¿de dónde salía esa rebeldía, tú crees? Ahora mirando. Sí, yo no podía entender por qué tenía que estudiar algo que no me interesara. No había forma de que no entendía. No entendía, o sea, no había forma de que yo pudiera comprender que tenga sentido memorizar algo que no me interesaba en lo más mínimo. Y claro, ahí se te acumula la energía la rebeldía, pura rebeldía. Claro. Pura rebeldía. También una represión, ¿no? de dónde quieres orientar tu interés y no te deja, ¿no? Totalmente. O sea, mi interés era la gimnasia y ya tenía todo un mambo místico ahí. ¿Y cómo notas que ese hecho o esa experiencia, hoy por hoy, si tú notas que eso te ha servido para algo, ese aprendizaje? No sé si servir para algo en el sentido de reflexión, sino como de desarrollar otro potencial. O sea, fue un trauma que me llevó la energía hacia otro lugar. ¿Sabes lo que yo sí noto desde mí? Que tú siempre tratas de hacerlo interesante. Lo que explicas, tratas de hacerlo interesante para la persona. O sea, te das cuenta de que con la información en sí no sirve, sino tienes que conectar un interés. Yo qué sé, o sea, 1000 recursos didácticos que has ido haciendo, como lo de, llega un momento que tiran las bolas, o sea, quizás porque has aprendido que si no hay una provocación de interés, eso no se queda fijado, ¿no? Claro, puede ser. Ahí te da por no lo he visto, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Bien, sí. Bueno, mi recorrido de la secundaria fue básicamente en el ambiente de la gimnasia. O sea, toda mi vida, toda mi energía pasaba solamente por entrenar en gimnasia. ¿Que tú crees que es una forma de canalizar ese como energía desaprovechada en la escuela, claro, o más cosas? Tenía mucha más energía que necesitaba canalizar, que obviamente no era no solo porque estaba rechazando la escuela, sino porque había otra cosa, otro potencial. Otro evento fue muy trágico, fue el accidente de un compañero de gimnasia donde queda cuadripléjico, y eso hace que no pueda seguir haciendo gimnasia y tenga que cambiar de rumbo, ¿no? Y empiezo a meterme más en la parte, quería estudiar algo, tenía que estudiar algo y me interesaba algo de la psicología, pero la psicología normal no me interesaba. Y bueno, empecé a estudiar parapsicología. Y en realidad había empezado a estudiar previamente porque quería mejorar mi rendimiento de gimnasia. Yo veía que concentrándome más podía ser mejor gimnasta. Entonces era una educación psíquica, ¿no? Psíquica. Y compañero mío empieza a hacer un curso de control mental en ese momento y mejoró. Y dije, yo quiero eso. Bueno, entré por el control mental, después quise profundizar y ya me metí en la parapsicología. Pero una cosa, ahora sí, esto de parapsicología y este interés natural por la religión, ¿no? Sí. Es decir, hay una cosa de conectar con un aspecto trascendental. Totalmente, pero yo agarraba lo que tenía disponible en ese momento. O sea, al principio era el catecismo, era lo que tenía disponible. Claro. Después, claro, ya en la psicología y ya empecé a agarrar lo que para psicología, algo que estaba más, pero siempre lo que tenía disponible. Pero digamos, ya estaba intuitivamente esta cosa de un interés de conectar con algo trascendental. Completamente. Sí, de chiquitito me sentaba abajo de la galería y trataba de entender cómo podía hacer que se podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces, estando acá, quería verme desde el otro lado, ¿no? Desdoblamiento. Y bueno, ahí empiezo a estudiar parapsicología y bueno, me voy a trabajar a Europa, a trabajar a Alemania y extrañaba un poco, porque ahí con ese estudio de parapsicología me había metido ya como en una especie de culto raro ahí, extraño, ¿no? ¿Esto cómo queda acá? Y estamos hablando de 20 años. Pero hay un momento de dedicación a la gimnasia importante también. No, muchísimo, claro. Pero eso es antes. Ahí estaba haciendo paralelo. Paralelo, dedicándome ya como entrenador.
Bueno, en la gimnasia sí, estuve en la selección, viajé, también fui entrenador de la selección. Pero bueno, con una beca de gimnasta me voy a Italia, ¿no? Y de Italia me quedo bien, me quedo en Alemania. Y en Alemania yo estaba en una casa rodante y haciendo de uno de esos rituales raros que había aprendido en ese momento, dejo una vela prendida y se me quema la casa rodante. No, pero ¿cuál fue la petición? No, es muy fuerte. ¿Qué querés que la haga? Porque tiene mucho sentido o sea, esta cosa del diálogo con el abstracto. Claro. Entonces, hay dos miradas, o es una realidad, o es una fantasía, solo se puede establecer el diálogo de una manera, ¿no? Tú empiezas a darte cuenta que hay un diálogo con el abstracto y hay una respuesta. Y bueno, pides que... Dale, coño, que si no, no se va a entender. Bueno, yo estaba en esa casa rodante, habíamos cobrado el primer sueldo y yo siento como una especie de agradecimiento, pero había hecho bastantes travesuras anteriormente. Entonces tenía esa culpabilidad mística y decidió hacer como un pedido que me habían enseñado en esa orden que estaba yo cuando estudiaba parapsicología y de que se me cobre el karma en ese momento. Hice como una especie de pedido que se me cobre el karma, pero ya como estaba disponible a entregarme, ¿no? Bueno, cosa que prendo una vela, me voy a dormir y tenía el platito de plástico. Entonces se quema la vela, llega hasta el final, yo estaba durmiendo, de repente me despierto, no sé por qué, a las 3 de la mañana y veo que sale un hilito de humo y abro la puerta del baño y se empieza a prender fuego. Se prende fuego empieza a prender fuego en la casa rodante y queda adentro encerrado, no puedo salir. Empiezo a patear, rompo la puerta, cierro el gas y voy a buscar una manguera, un matafuego y no andaba. En Alemania, que no andaba un matafuego, o sea, voy a agarrar un cobro por el karma. Sí, el cobro. Agarro una manguera, voy y no alcanzaba a llegar a la manguera. Lleno, cago un balde de agua o así, se me va el balde y se me prendió fuego todo. Me quedé en Alemania en pijama, medias, sin pasaporte, sin plata, absolutamente la total incertidumbre. Y vinieron los bomberos y ¿qué pasó? Dice que nos salías como Maradona, ¿no? Me decían, ¿no? Y bueno, ahí ya como que me terminan como deportando, ¿no? ¿Sí? Sí. No, ya me dicen, si no te vas en tal fecha, que terminaba la visa, te tenemos que deportar. Así que me tuve que ir corriendo de Alemania. Llego a Argentina y ahí me engancho con otro conocimiento. Justo llego de Alemania y paso por un lugar y veo una institución que se llama Gnosis. Y bueno, me dieron un folleto, me interesó, era más o menos parecido a lo que hablaban el otro que estaba estudiando y me mandé ahí. Bueno, y ahí como que empezó otra etapa de mi vida, ¿no? Que fueron como 10 años prácticamente, donde me metí profundamente dentro del conocimiento gnóstico. Sí. Vamos con la etapa de gimnasia, sí, y luego vamos con este hecho que te pasó para también ver cómo ves tú que te aportó eso, y si no, también hago una lectura yo. La gimnasia, que te dedicaste mucho a un nivel muy alto, o sea, no era como un aficionado de amigos, entrenaste a la selección argentina, o sea, ese momento, ¿tú cómo notas, o sea, cómo lo experimentaste, ese nivel de deportista, y cómo notas tú que eso te ha brindado ciertas facultades y herramientas en tu presente? Sí, ahora me acabo de acordar de un evento que fue como el más fuerte de mi vida dentro de la carrera de gimnasta, porque en ese momento para mí era todo. O sea, yo generaba como una abstracción cuando estaba en la gimnasia, era todo. Y en un momento me toca hacer una exhibición en el Luna Park cuando venían los rusos, ¿no? Los gimnastas rusos. Que son como los dioses. Sí, es lo máximo, y nosotros éramos como el grupo soporte, los argentinos eran el grupo soporte. Pero era una terrible responsabilidad, ¿no? Entonces, el día anterior, los argentinos que habían hecho se habían caído, y el presidente de la federación dice ayer fue un papelón, dice, los que le toca hacer hoy, que me tocaba a mí, los que hoy le toca hacer la exhibición, el que se cae no hace más una exhibición en su vida.
O sea, entonces era la primera exhibición en tanta gente en una aparición enfrente de los rusos y no podía fallar. Es como yo con el asado hoy. Era como el asado de hoy. Y me traes un cocinero. Y nada, era tanto el terror que no me podía ni siquiera levantar para llegar ahí. Y me entré a desesperar. Y lo que me surgió en ese momento es concentrarme en el aparato. Y la concentración fue tan, pero tan grande que se borró absolutamente todo. O sea, no veía absolutamente nada, ni siquiera recuerdo cuando me llamaron. Llegué hasta el aparato, hice la presentación y me salió perfecta. Y cuando caigo y me di cuenta que estaba en un lugar lleno. Y cuando después veo la película Guerrero Pacífico y veo la misma escena, eso fue como muy, muy choqueante. Bueno, pero ese evento fue muy significativo porque yo en ese momento tenía ese profesor de parapsicología que me dice, no te voy a desear suerte en la presentación hoy, dice, porque la suerte es para los incapaces y los ignorantes. Buenos ánimos. Así que bueno, ese evento fue muy significativo para mí, la gimnasia. Y que nada, o sea, si hubiera salido mal, sería otra línea de tiempo que en mi vida, ¿no? Yo también noto que el hecho de hacer deporte a las personas, yo también me incluyo, he hecho mucho deporte, tienes una lectura del cuerpo, viste que el cuerpo miente, pero la palabra es así. Ahora, tú cuando ves a una persona jugar, solo su posición corporal, o sea, tú sabes que está bien, que no está bien, que juega bien, que no, y ni siquiera empezó a tocar la pelota, ¿no? O sea, y siendo educador, tienes que fijarte mucho en lo que el cuerpo está diciendo que la persona ni siquiera ve de sí mismo, claro, para ayudarle, ¿no? Sí. Porque una de las cosas, mira, una de las cosas que, para los lógicos con los números, Mauricio es frecuencia 55. 55 es, o sea, esa capacidad de leer el inconsciente, ¿no? Y yo lo veo que es que lo tienes impregnado, que es una facilidad de leer más allá de lo literal, o sea, de lo obvio, y poder ver más allá de lo obvio, y al poder ver más allá de lo obvio puedes corregir el punto ciego que la persona no tiene. Y quizás el hecho de estar en la gimnasia, donde tienes que mirar tus puntos ciegos, sí. Porque el deportista no puede mentirse a sí mismo, no puede. ¿Por qué no puede? Porque, o sea, si quiere mejorar, no puede. Entonces tiene que darse cuenta de que esto no me está saliendo bien, esto no lo hago bien, este es mi punto fuerte, O sea, tienes que tener una lectura muy honesta contigo mismo. Y la posibilidad de entrenar a otros es leer los puntos ciegos de otros, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. No había visto ese lado. Yo estoy haciendo el futuro. Él cuenta el pasado, yo le estoy yo hago del futuro. Y bueno, igual tampoco nadie es profeta en su tierra, así que es muy difícil, ¿viste? Sí. No, pero es curioso eso, ¿no? Sí. Porque es muy obvio en mí esa facilidad. Además, tienes una lectura corporal bastante dura. No, o sea, sí, tienes una lectura, pero no solamente escuchas a la persona, ves lo que el cuerpo está diciendo de la persona, ¿no? Claro, y sí. Bien. Y luego, y este hecho de quedarte en pelotas en Alemania... Sí. Eso fue muy interesante en el sentido de que me di cuenta que yo ya tenía habilitada la percepción de mirar desde el futuro las cosas. Bien. Porque en el momento que quedé sin nada, yo estaba trabajando en un restaurante italiano, me llevan a trabajar a ese restaurante, porque en Alemania me dieron una habitación ahí, o sea, me dijeron, bueno, va a parar esta habitación, y estaba en ese momento estaba de novio, con lo que después fue mi mujer, ¿no? Y ella estaba como muy desesperada, y yo en ese momento le decía, fíjate que capaz que dentro de unos años esta misma historia la vamos a estar contando entre amigos y la vamos a estar matando de risa. O sea, y la otra no, me quería matar. Pero yo ya estaba viendo esta misma situación, la estaba viendo ya desde el futuro, que desde el futuro iba a ser una anécdota interesante. Claro. Y entonces no la pasaba tan mal. Para contar en entrevista. Para contar en entrevista. O sea que eso, yo me di cuenta que eso me pasaba siempre. Ajá. Siempre... intuitivamente, esta misma situación ya la veía desde sus propósitos del futuro. De que esto siempre tiene una lectura diferente, sí. Y que esa lectura diferente va a estar en un tiempo futuro. Eso ya lo tenía natural. Después me di cuenta con la lógica de que es una función eso, ¿no? Claro. Pero lo tenía natural, siempre lo tuve natural.
También es ese ejemplo, creo que es lo más cercano a lo que uno puede vivir, de quedarte sin referentes. Es decir, ¿qué pasa cuando te quedas sin referentes? Bueno, justamente es el momento donde lo perdiste todo, entonces te puedes abrir a cualquier cosa. Esto del punto. Y aparte era todo fuego. A mí, o sea, el fuego me acompañó. A mí se me quemó una moto, un coche y 3 casas rodantes, porque quemé la mía, la de la otra y la otra, las 3, la del vecino, la de los vecinos también. O sea que había mucho propósito y faltaba bajarlo. Tengo yo los derechos de su biografía, ¿eh? Bueno. Pero eso estaba a los 20 años, estamos hablando de los 20 además, años. fuego y objetos, ¿no? O sea, ¿por qué el fuego? Como quemarte esa tironeo de identidad o algo. No sé, ahora lo veo que había mucho por desarrollar, mucho propósito, pero no tenía la capacidad, el circuito para bajarlo al plano. Entonces es como que te quema. Me quemaba, claro, me quemaba. Además ya estabas como... Bueno, vamos ahora con esto de la parapsicología, control mental y todo esto, pero ya estabas como empezando a ver que se podía establecer un diálogo con un nivel que no es tan tangible, ¿no? Completamente.